En estos versículos el mensaje es claro y profundo. La verdadera felicidad y bienaventuranza se encuentra en adoptar ciertas actitudes y valores esenciales en la vida. Jesús nos muestra un camino hacia la plenitud que trasciende las riquezas materiales y el éxito superficial. El mensaje nos inspira a liberarnos del egoísmo y la vanidad, a mantener un corazón puro y generoso, a buscar la reconciliación y la armonía en nuestras relaciones y a perseverar en la fe, incluso en medio de las dificultades y la persecución. Las bienaventuranzas nos invitan a reconocer nuestra propia vulnerabilidad y humildad, a demostrar compasión y misericordia hacia los demás, a buscar la justicia y la paz en nuestro actuar cotidiano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. En Mateo 5:3, Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en el espíritu. Ser pobre en espíritu implica reconocer nuestra dependencia de Dios, la humildad y la disposición para renunciar a la arrogancia y el egoísmo. Es abrir nuestro corazón a la sabiduría divina y encontrar una profunda conexión con el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4. En Mateo 5:4, Jesús nos muestra el profundo consuelo que guarda a aquellos que enfrentan la tristeza y el dolor con sinceridad. Ser bienaventurados los que lloran no significa buscar el sufrimiento, sino reconocer la realidad de nuestras emociones y luchas. Dios nos consuela en medio de nuestras lágrimas, trayendo paz y sanación a nuestros corazones heridos. La consolación de Dios es una promesa para aquellos que abren sus corazones a la vulnerabilidad y buscan la paz en medio de las adversidades. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. El mensaje que Jesucristo nos transmite en esta bienaventuranza se centra en el amor incondicional, la compasión hacia todos y la importancia de vivir una vida guiada por valores espirituales. Nos anima a amar a nuestro prójimo, perdonar, ser humildes y mansos de corazón y buscar la justicia y la paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. En este poderoso versículo, Jesús nos revela la importancia de anhelar la justicia y la equidad en nuestras vidas. Ser bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es tener un corazón inquebrantable que busca el bienestar y la igualdad para todos. Aquellos que buscan arduamente la justicia encontrarán su anhelo saciado. Es una promesa divina de que, a pesar de los desafíos y obstáculos, los que persisten en su búsqueda por hacer el bien recibirán su recompensa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. En este conmovedor versículo, Jesús nos revela la esencia de la misericordia, una puerta hacia la compasión y el amor incondicional. Ser bienaventurados los misericordiosos es abrazar la generosidad de espíritu, perdonar y mostrar bondad incluso cuando es difícil. Esta enseñanza nos recuerda que al ser misericordiosos con los demás, cosecharemos misericordia en nuestras propias vidas. Es un recordatorio que cada acto de compasión y perdón nos acerca más a la gracia divina. Si te gustó este video, apóyame dándole like y suscríbete a mi canal donde seguiré publicando más videos para que juntos entendamos mejor la Biblia. Pero recuerda, para entenderla hay que leerla.